Bienvenidos al segundo video educativo. En este video vamos a hablar de los puntos bajos. En la primera lección aprendimos a tejer la cadena de cadenetas. Voy a mostrar 3 formas de empezar a tejer usando puntos bajos. La primera forma es tejer los puntos bajos sobre la cadena. Ajusto la última cadeneta, ya que no vamos a tejer en ella. Para nosotros no es un punto de trabajo, sino una cadeneta de subida. Así es como la ajusto. Ahora introduzco el gancho en la siguiente cadeneta, es decir, en la segunda desde el gancho. Engancho el hilo de abajo hacia arriba. Igual que al tejer las cadenetas. Saco la lazada. Y nuevamente de abajo hacia arriba engancho el hilo y termino el punto bajo. Yo tejo exactamente de esta manera, aunque existen otros modos de enganchar el hilo. En las muñecas no utilizo otros métodos, pero se los voy a mostrar para que sepan que existen. Por ejemplo, se pueden usar para tejer ropa para muñecas. También les mostraré una forma de tejer una pieza plana con puntos bajos sin girar el tejido, para que todas las vueltas se vean iguales. Así que asegúrense de ver el video hasta el final y no olviden suscribirse al canal. Así se ve la forma más sencilla de empezar a tejer. Puntos bajos sobre la cadena. Fíjense que en la cadena inicial se ven orificios, y de cómo eliminarlos también hablaremos en este video. Segunda forma de tejer puntos bajos. Tomo nuevamente la cadena, ajusto el cabo, introduzco el gancho en la segunda cadeneta desde el gancho, engancho el hilo y lo saco por la cadeneta. Ahora engancho el hilo de arriba hacia abajo y termino el punto bajo. Lo muestro otra vez. Engancho el hilo desde abajo, y luego desde arriba. Abajo. Arriba. Este segundo método da un dibujo diferente. Estos dibujos tienen nombres, V, cruces, pero para las muñecas no lo necesitamos, es solo para que sepan que existen distintos métodos. Tercera forma de tejer puntos bajos. Aquí cambiamos el orden del enganche del hilo al revés. Primero desde arriba, y la segunda vez desde abajo. Arriba. Abajo. Para mí, el segundo y el tercer método son menos cómodos y más difíciles, porque para un solo punto bajo hay que enganchar el hilo de formas distintas. Estos métodos son buenos, por ejemplo, para cestas decorativas, pero no para muñecas. Cuarta forma. Como ya se pueden imaginar, introducimos el gancho en la segunda cadeneta, enganchamos el hilo desde arriba y nuevamente desde arriba. Arriba una vez, arriba 2 veces. Sinceramente, no me gusta enganchar el hilo desde arriba. Me resulta incómodo y a veces el hilo se desliza del gancho. Conclusión. Yo tejo los puntos bajos solo con el primer método, cuando engancho el hilo 2 veces desde abajo. Y les recomiendo que practiquen exactamente así, para que los puntos queden uniformes y prolijos. Ahora veamos un problema común. Aquí, en la cadena, quedan orificios entre los puntos y el otro lado de la cadena. Cuando empiezo a tejer desde la cadena, dejo este cabo inicial más largo y lo voy pasando por cada orificio, alternando los lados por donde introduzco el gancho. Se puede usar una aguja, pero yo siempre lo hago con el gancho, porque no me gusta usar aguja. Miren.
Los orificios desaparecieron y quedaron cubiertos con el hilo. Ahora se puede seguir tejiendo tranquilamente. Al principio prometí 3 formas de empezar a tejer puntos bajos. La primera ya la vimos. Sobre la cadena. Ahora veremos la segunda y la tercera, donde no hay que pasar el cabo y no aparecen orificios. Segunda forma de inicio. Empezamos como una cadena normal y tejemos 2 cadenetas. Introducimos el gancho en la primera cadeneta, tomando una sola hebra, enganchamos el hilo y tejemos un punto bajo. Cómo enganchar el hilo ya lo expliqué. Ahora introducimos el gancho en este punto del punto bajo recién tejido y tejemos otro punto bajo. Ajustamos el cabo inicial para que quede prolijo. Volvemos a introducir el gancho en este punto del punto anterior y tejemos el siguiente punto bajo. Continuamos de la misma manera. Fíjense que arriba se forma una trencita, como en un punto normal, y casi no hay orificios. Tercera forma de inicio, mi favorita. Para este método dejamos el cabo inicial más largo, aproximadamente el doble del largo que necesitamos. Tejemos una cadeneta y la ajustamos un poco. Ahora colocamos este hilo sobre el gancho de delante hacia atrás, enganchamos el hilo principal y sacamos la lazada. Volvemos a colocar el hilo y tejemos el segundo punto bajo. Otra vez colocamos el hilo y tejemos el tercer punto bajo. ¿Ven qué fácil y rápido es este método? A mí me encanta. No hay que introducir el gancho en ningún sitio, no hay orificios, y el cabo inicial queda ya fijado. Al final se puede cortar y seguir tejiendo solo con el hilo principal. Perfecto. Con esto termino la explicación sobre cómo tejer puntos bajos para muñecas, esto es más que suficiente. 2 detalles importantes. El primero lo prometí explicar en el vídeo anterior. ¿Por qué no hago un nudo al inicio y por qué no ajusto la primera lazada? Tejo una cadena de 6 cadenetas. Normalmente, la primera es un nudo, luego se tejen las cadenetas y la última se ajusta como cadeneta de subida. Pero yo tejo todos los puntos, empezando desde la segunda cadeneta desde el gancho, incluyendo la lazada inicial. El último punto bajo lo tejo en esa primera lazada, que no ajusté a propósito. Si les preocupa que sin nudo el tejido se deshaga, no pasa. Habría que esforzarse mucho para que eso ocurra. Lo único importante es fijar ese cabo, y yo lo hago, por ejemplo, en la siguiente vuelta. Aprovecho para mostrar cómo tejer la siguiente vuelta. Tejemos una cadeneta de subida. En la primera vuelta también había una cadeneta de subida. Giramos el tejido y vemos que la lazada del gancho también se giró, y no se ve muy bonito. Por eso saco el gancho y lo introduzco desde el otro lado. Para fijar el cabo, lo coloco dentro del primer punto bajo de la segunda vuelta. Introduzco el gancho tomando las 2 hebras del punto y además el cabo. En total son 3 hilos. Tejo un punto bajo. Listo. El hilo quedó fijado y no se va a mover nunca más. Seguimos tejiendo y luego cortamos el cabo. Este tipo de vueltas se llaman vueltas de ida y vuelta. Se usan en muchos tejidos, pero tienen un detalle. Una vuelta queda con los puntos del derecho y la siguiente del revés. Si seguimos girando, la textura se alterna y en los cuerpos de muñecas no queda bonito. Se forman rayas y la superficie no se ve uniforme.
Ahora les mostraré cómo tejer varias vueltas en una pieza plana sin girar el tejido, manteniendo la textura uniforme y prolija. Deshice hasta la primera vuelta. Aquí dejé el cabo sin fijar porque ya lo expliqué. Entonces, estoy en el último punto de la vuelta anterior. Alargo la lazada un poco más que el ancho del tejido y la paso hacia adentro. Se forma una lazada, la ajusto. Coloco el hilo de esta manera. Introduzco el gancho en el primer punto, engancho el hilo y saco la lazada. Regulo la tensión para que el tejido no se frunza. Hago la cadeneta de subida y tejo el primer punto bajo, pasando este hilo por dentro. Igual con el segundo punto, y así hasta el final. Así obtenemos dos vueltas que se ven iguales. Si no se sabe que es una pieza plana, parece que está tejida en circular. Las piezas planas no se usan mucho en muñecas, pero hay casos en los que este método es necesario, y en los próximos tutoriales les indicaré cuándo y cómo usarlo, haciendo referencia a este vídeo. Puntos bajos por distintas hebras. Normalmente, el cuerpo de la muñeca se teje tomando las dos hebras del punto de la vuelta anterior. Pero también se puede tejer tomando solo la hebra delantera. Esto se usa a menudo para partes que sobresalen. Rodillas, labios, nariz, etc. El tercer caso es tejer tomando solo la hebra trasera, la hebra delantera queda visible. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando luego necesitamos tejer algo adicional en ese lugar, como un labio, o cuando algo debe ir hacia el interior del cuerpo, como una cuenca del ojo. Al tejer por la hebra trasera, ayudamos a que la nueva pieza no crezca hacia arriba, sino que se dirija hacia adentro. Sé que explicado así no es muy claro, esto hay que verlo con ejemplos, y lo explicaré con mucho detalle al trabajar directamente sobre una muñeca. Por ahora, es solo para que sepan qué variantes existen. Por el momento, esto es todo lo que considero importante contarles sobre los puntos bajos. En el siguiente video hablaremos de los aumentos. Cómo se tejen, para qué sirven y dónde se utilizan.